Como yo ayer les contaba en el temario, ya vamos a empezar con la tercera unidad. La unidad se llama Literatura Contemporánea Latinoamericana. En esta unidad ya vamos a ver justamente lo más reciente, entre comillas, de qué es lo que se ha escrito y bueno, sobre todo acá en Latinoamérica, ¿no? Ustedes se acordarán que los cursos, bueno, no los cursos, sino las épocas literarias anteriores que hemos estado revisando, siempre tienen su origen, los movimientos en Europa, siempre están en Francia, en Alemania, por ejemplo, o en España, ¿no? Incluso. Y bueno, ya a partir de que empezamos a ver el modernismo, los movimientos de las vanguardias, ya es cuando entonces vemos cómo es que Latinoamérica tiene un papel importante en la historia de la literatura, ¿sale? Ya esta última parte del curso es justamente centrarnos de este lado del charco, por así decirlo, ¿no? ¿Qué hizo América en su momento? ¿Qué está haciendo? Y pues a partir de lo que se va a ver acá, pues es eh, ver con miras hacia cómo o qué le espera a las letras, ¿no? Tanto latinas como acá en México y sobre todo en Puebla, ¿no? Porque pues sabemos que día con día y año con año pues pueden surgir diferentes, diferentes poetas, diferentes incluso movimientos, ¿no? Entonces, para iniciar, tenemos unas preguntas a manera de introducción, ¿sale? Estas preguntas las van a anotar en su libreta y ahorita las vamos a ir respondiendo de manera grupal. Primero, nada más bueno, están tres de las del grupo, entonces sí nos da tiempo escucharlas a las tres, ¿sale? Para ustedes, ¿qué significa la palabra contemporáneo o qué sería lo contemporáneo, niñas? Pues no sé, sería como ya lo actual, hablando ya como de este siglo XXI, ya dejando atrás como toda la historia y todas las vanguardias que quizás se hicieron anteriormente. Ok, para Cristal sería ya lo actual, lo que está desde, bueno, acá en los últimos siglos, ¿no? Siglo XX, siglo XXI. Gracias. Sari, ¿para ti qué sería lo contemporáneo? Lo contemporáneo, pues, mm, para mí sería como lo que hoy en día se vive. Lo que hoy en día se vive. Ajá, puede ser. Muchas gracias, Sari. Lucero, Pues, ¿para ti qué es lo contemporáneo? Como un suceso que se ha mencionado mucho, bueno, que ha sido muy importante. Ajá, un suceso que ha sido importante. Entonces, cada una de ustedes escribe lo que considera que es contemporáneo, ¿sale? Ahí en la primera pregunta. Ahora, vamos a recordar lo que vimos desde las primeras clases del semestre pasado cuando empezábamos a estudiar literatura. ¿Se acuerdan de cuáles son los grandes géneros literarios que yo les decía? Solo hay tres grupos. ¿Se acuerdan cuáles son? Solo son tres y de ahí ya siguen los subgéneros, pero ¿se acuerdan cuáles son esos tres grandes grupos que... creo que era el narrativo, el Ajá, lírico, ajá, y y falta el uno, dramático. dramático, exactamente. Esos son los tres, ¿sale? Narrativo, dramático y lírico. Cada uno tiene sus objetivos y cada uno tiene sus subgéneros. Ahorita eso igual lo vamos a recordar, ¿sale? Ahora, ¿qué creen que sea el verso libre o a qué les suena el verso? Cuando vimos, cuando yo les explicaba poesía, les decía que la poesía tiene estrofas y tiene versos, ¿sale? Las estrofas son como que los párrafos y los versos son como que las líneas. Y se acuerdan que hubo un momento en el que veíamos las figuras retóricas y yo les dije, pues pueden hacer un conteo silábico de los versos y hay una métrica, debe de haber alguna rima, puede ser asonante, consonante, y les explicaba más o menos cómo eran esos cánones de la poesía. Como Ahora, las palabras que van formando una poesía o alguna oración. ajá, sí, el verso es la pequeña línea, ¿no? Por ejemplo, ay, no sé, no se me ocurre algún poema ahorita, pero sí, el verso es una línea, la línea que
que hace la estrofa, en este caso, pues como el párrafo, ¿no? Pero entonces, ¿cómo entienden eso de un verso libre? ¿Qué será un verso libre? ¿Ustedes cómo lo entienden o cómo se lo imaginan que será un verso libre? Es como, bueno, para mí el verso libre es ese verso que, que pues no tiene ni rima ni ritmo. Bueno, sí tiene rimas, pero no ritmo. Sí, como que todo es así, que fluya por sí solo. Como que ya no vas de acuerdo a las reglas. Ajá, como que hay rima, pero ya no debe de haber un ritmo, ya como que ya no sigues tanto las reglas. Ajá. Gracias, Cristal. Sari o Lucero, para ustedes, ¿qué será ese verso libre? Bueno, es como el juego que, bueno, también aquí ya existe que empiezas así tú con una palabra y luego ahí sigue la otra para así formarla, un Ah, ya, poema. por ejemplo, que empezáramos con tu nombre, Lucero, y la Ajá, palabra que sigue empezaría con O, ajá, y ya después decimos, no sé, osadía, y ahora empezamos con A y así. ajá, no tengamos como que la idea o, bueno, sí tengamos la idea, pero que sea, que vaya formando poco a poquito. Y oiga, mi disculpe, fuera de esto, Roberto no puede entrar. Ah, pues, ajá, que cheque si está vendiendo bien los datos, si no, pues bueno, no hay. Ya, sí lo checo, de hecho ya lo checo y todo y no lo deja. Ah, bueno, pues no se preocupe, luego que cheque el video, ¿sale? Tampoco Luis. Bueno, pues ya, hay que luego chequen la, Chale. el video, ¿no? Bueno, entonces, ajá, el verso libre. Sari, Pues es como que no está sujeto a una rima o no lo sé, como a una medida. ajá, bueno, gracias, Sari. Ahora, de acuerdo con la pregunta que vimos hace ratito de los géneros literarios, de qué subgéneros se acuerdan? Yo puse de cuentos, leyendas, fábulas, poesía, tragedia, drama y las novelas. Ajá, las novelas, la poesía, los cuentos, por ejemplo. Ya ahí en el dramático serían las obras de teatro, solo que si se acordarán, había tres grandes, también otros grupitos, donde estaba lo que era la tragedia, la comedia, perdón, y la sátira. ¿Sí se acuerdan más o menos de los tres, más de qué trataban? El drama era todo lo que Sí, estaba hecho para representarse. Ahora, ¿de qué iba cada uno? Por ejemplo, la comedia. ¿Cuál era el objetivo de la comedia cuando veíamos a los griegos? pues nada más era el hacer reír. O como burlarse o algo así. Ajá, no, la comedia nada más era, sí, eso, hacernos reír, ¿no? De hecho, hasta la actualidad es algo que sigue. O sea, si tú eliges una película de comedia, sabes que te va a hacer reír. La que ya es una burla ya es la sátira, porque ya es un humor bien manchado o ya pasado de mala onda, ¿no? Y la tragedia, y ustedes se acordarán que los dioses siempre metían su cuchara en todas las cuestiones, o bueno, los autores de la literatura griega siempre metían a los dioses, ¿no? Porque si metían la pata, pues los dioses podían ir a salvarlos. Entonces, dentro de esta idea es cuando algo triste sucedía, ¿no? Por eso es una tragedia, ¿sale? Lo narrativo, acuérdense que siempre va encaminado a contar o a narrar, ¿no? Es ahí donde encontramos cuentos, novelas, las leyendas, los mitos, las fábulas, por ejemplo. Y la lírica siempre va a ser ritmo, 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 y entonces vemos cosas como la poesía, ¿no? Bien, ahora, ¿ustedes como qué características consideran que lleva un ensayo literario? Pues no sé, que sea como serio, que tenga un orden, que se maneje un buen vocabulario. Ok, Cristal, que sea serio, que haya un buen manejo, dominio, ¿no? De vocabulario para no caer en Ujú. repeticiones. Ajá. Sari o Lucero, ¿qué más creen que tenga este ensayo literario? Como algo elegante, como romántico, como algo así. Bueno, a mí me suena así. Es Ajá, como como algo literario, así, muy, algo muy elegante. Ok, Lucero, gracias. Y Sari, ¿tú cómo lo ves el ensayo literario? Como poder expresar su forma de pensar.
poder expresar la forma de pensar. Ajá. Gracias, niñas. Bueno, entonces, bueno, antes seguramente ya han escuchado, ¿no? Hay que leer este ensayo, redacta un ensayo, ensayo, ¿no? Siempre tenemos ese constante contacto con la palabra ensayo o incluso con un ensayo mismo, ¿no? Pero muy pocas veces nos ponemos a pensar qué conlleva ese ensayo, ¿no? ¿Qué implica argumentar un punto de vista? ¿Qué implica, por ejemplo, sostener en todo el texto o en todo el rato que estás hablando, sostener una idea, ¿no? Que es una tesis o una tesis central. Esas serían unas características. También cómo es que tú solito dentro de todo ese texto, pues fundamentas y me das datos y todo para convencerme, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, un ensayo es justamente que me tienes que convencer, ¿no? Y crearlo es bien complicado, o sea, no te puedes lanzar tan fácil como hacer un ensayo, ¿no? Porque sí está pesado. Desde la forma en cómo me introduces al tema, cómo me vas llevando de argumento en argumento y pues también no tratar de cansarme, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cuando metemos la palabra ensayo literario, ¿creen que sea así como tan serio, como tan, vamos del punto A al punto B y luego al C, así como que en filita? ¿Creen que un ensayo literario sea meramente eso, como que ir sobre la línea o muy serio, muy pulcro, por así decirlo? ¿O qué creen que implique lo literario en un ensayo? Si, por ejemplo, les pido un ensayo para filosofía y un ensayo para literatura, en filosofía lo van a hacer ensayo en el estricto sentido de la palabra. Si yo quiero que hagan un ensayo para literatura, sería uno literario. En el que les van a hacer para filosofía, me van a transmitir esas ideas, ¿no? Me van a decir, bueno, pues tenemos tales posturas, tales pensamientos, unos dicen que aprendemos a través de los sentidos, el otro que de la razón, y me vas explicando, me fundamentas por qué crees tú que apoyas a uno o que apoyas a otro, o bien como que echas a pelear a los autores, al final tú llegas a una conclusión y me lo estás diciendo Como de ir manera... interpretando mix. Ajá, el literario es donde ya pesa lo estético, ¿sale? La creatividad. La creatividad y la estética van a unirse para que ahora sí me puedas transmitir tus ideas. Supongamos les pido un ensayo sobre, por ejemplo, el movimiento de vanguardias y el modernismo, o los grupos contemporáneos, ¿no? Que fue el último que vimos el momento pasado. Me van a contar toda esa información, incluso me van a decir que, no sé, que tal vez el grupo contemporáneo no necesita ser estudiado en la historia de la literatura, porque yo les decía, bueno, es que casi nadie los menciona, ¿no? Y muchos trabajaban para el gobierno, tenían un puesto, ¿no? Y aún así decidieron escolarizar y aún así trajeron grandes clásicos para que nosotros como mexicanos se cultivaran, ¿no? Entre comillas. Esa es la información. Ahora tú me lo tienes que decir de manera estética y de manera creativa, ¿no? Estaban estos personajes, tenían puestos importantes, pero pues aún así se dedicaron a algo que es las letras, ¿no? O sea, es cuando ya me lo vas a poner más bonito, ¿no? Ese es un ensayo literario, ¿sale? Esa es como que la característica primordial. Por ejemplo, si ya queremos lanzarnos así como que a lo más creativo, hay un cuate que es Julio Torri. Ese vato escribe hasta ensayos sobre las bicicletas, por ejemplo. José Emilio Pacheco tiene un ensayo sobre las cucarachas. O sea, es donde crees tú que el ensayo es algo como que bien rudo, como que bien de, no manches, no le puedes hablar de cualquier cosa. Y acá el literario te da una vuelta, ¿no? Y puedes hablarlo de cualquier cosa. Puedes hacer un ensayo, por ejemplo, sobre lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sobre una pandemia. Puedes hacer un ensayo literario sobre tu mascota, por ejemplo, ¿no? Y me vas a hablar sobre eso, pero de una manera creativa, sin perder el punto de vista, sin perder el objetivo, perdón, de un ensayo, ¿no? Que es darme información, pero un ensayo literario, digámoslo, es como más divertido, más creativo. El ensayo académico, pues hasta cierto punto es
tiene que ser más objetivo. Esto es así porque esto, punto. Al literario no. Oye, existe esto y lo puedes ver de esta manera, lo puedes ver de aquella y así. Esa es una de las características principales, ¿sale? Debe ser original también. Incluso hasta irónico, ¿no? Si tú quieres. Vuelvo a lo mismo. Vamos a hablar sobre el grupo contemporáneo. Pues eran del gobierno, eran fifís y le hacían a lo chairo, ¿no? Por ejemplo. O sea, incluso jugar con esas palabras, ¿no? O sea, actualmente, ¿quién se anima a hacerla? O jalas del lado de los fifís o te vas al lado de esta parte de las humanidades y de las letras y estarte cuestionando a cada rato, ¿no? Hasta como que es imposible imaginar que un político se va a dedicar a la literatura, ¿no? O que alguien de esta área, por ejemplo, nos dediquemos a hacer política, ¿no? Cuando yo les decía, los artistas lo tienen claro, jamás podemos hacer política a partir del arte, ¿no? Hay que establecer muy bien las diferencias. ¿Sale? Siguiente. ¿Ubican o reconocen de casualidad autores mexicanos del teatro jazz y contemporáneo? No, mi. ¿No? ¿No les suena ninguno? No, Miss. Bueno, no se preocupen, hay ahorita en esta unidad a ver a quién revisamos. Siguiente, ¿qué géneros consideran ustedes que pueden ser adaptados a otros medios como el cine o la televisión? Incluso pensemos en los subgéneros, ¿no? Ya no tanto si narrativo, lírico, dramático. La novela. La novela, dice Sari, ¿no? Incluso sí. Pueden hacer, perdón, No, sí, claro. pueden ser el dramático, ¿no? Con las obras de teatro, las representaciones. Claro, por ejemplo, una clásica es este cuate, Zorrilla, Don Juan Tenorio, ¿no? Que es un clásico también de la literatura española. No sé si han ido a ver la puesta en escena como tal del Juan Tenorio, Don Juan. Incluso, ahorita que me acuerdo, hasta hay una como parodia, ¿no? Que luego sacan estos actores de Televisa, así cualquier personaje, ¿no? Y le ponen el Tenorio cómico, ¿no? Porque entonces ya es una adaptación. Y lo que en un principio parecía, tenía un objetivo, cuando hacen una parodia, cuando ya es lo cómico, entonces ya le empiezan a dar una vuelta, ¿no? Y lo adaptan, ¿no? Lo adaptan hasta para cierto público. Entonces sí, las obras de teatro, ¿no? Dice Sari, las novelas. ¿Qué más puede ser adaptado al cine o a la televisión, por ejemplo? Pueden ser también las leyendas. Las leyendas, por ejemplo. Los mitos, ¿cómo ven ustedes? ¿Creen que es así? Pues sí, bueno, por ejemplo, en The Azteca siempre pasaba como una, ¿cómo se podría decir? Un programa que se llama Lo que la gente cuenta. Entonces, como que se puede basar de eso. Ajá, exactamente como dice Sari, ¿no? También incluso las leyendas, ¿no? Que dejen de ser una una tradición oral, de puro de manera oral, y puede ser incluso ya en la televisión, ¿no? Hasta personificadas. La poesía, por ejemplo, ¿se podrá llevar al cine o a la televisión? ¿O ustedes cómo la ven? Quizá no con las reglas debidas, pero sí. Ajá, ¿y de qué manera creen ustedes que se pueda llevar al cine o a la televisión? Pues no sé, con las representaciones como románticas. Ajá, podría, sí, podría ser eso también. Obras de teatro, cuentos, novelas, poesía. Por ejemplo, pensemos en ¿cómo se llaman estas cosas? Las series, por ejemplo. ¿Creen que algún cuento o una novela se pueda hacer serie? Sí. Ahora, Demasiado.
¿Han visto películas que estén basadas en algún libro? Aunque no sea clásico, no importa. Sí, la de Romeo y Julieta. Bueno, es una obra de teatro, pero Ándale, Romeo y Julieta, ahorita que lo dices, Ari, también es un clásico, ¿no? De que vamos al teatro y lo vemos. Hay otra cosa, hace tiempo, yo creo que ustedes todavía no nacían, ya tiene mucho, mucho tiempo que seguramente sus mamás o sus abuelitas nunca les hablaron de una novela que se llama Cuna de Lobos, porque eso también es un chisme así bien cañón, ¿no? Bueno, hace tiempo hubo esa novela, ¿no? Cuna de Lobos. Después de todo, a veces televisas y te enseña algo, ¿no? Surge esta novela por ahí en las finales de los 80s, me parece, principio de los 90s, y ahí mete su cuchara en el guión Enrique Serna. Enrique Serna ya es un escritor ya de este tiempo, los contemporáneos, incluso me parece que sale ahí en una escena este personaje. No sé, ¿quién diría que un cuate que se respeta por la manera en cómo escribe, haya metido su cuchara para adaptar un guión de una novela como es Cuna de Lobos, ¿no? No sé si la han visto, les suena, si no por ahí échenle una googleada y la van a encontrar bien rápido, ¿sale? Ahora, ¿qué obras de la literatura contemporánea has leído? ¿Cuál creen ustedes que sea bien contemporánea? ¿Qué han leído? No lo he leído, pero bueno, sí conozco el libro, que no sé si pueda ser contemporáneo, pero es el de Cien años de soledad. sí. Sí, Cien años de soledad, de hecho, es lo que vamos a revisar cuando lleguemos al boom. Ah, Ajá, Cien años de soledad. ¿Algún otro que, por ejemplo, acá en Puebla se da mucho estas escritoras contemporáneas? No sé si les suena Ángeles Mastreta, ella es una de las más como sonadas todavía. así que, bueno, fue la que escribió el libro de Arráncame la vida, ¿no? Ándale, ¿si vieron esa película o la ubican más o menos? En La primer ubico. grado la maestra nos hizo leer el libro. Bueno, yo no lo terminé de leer, me Ah, quedé a bueno. la mitad. Justamente Mastreta es de esas escritoras que aún perduran, no se considera como contemporánea. Solo que cuando ya eres así como que muy crítico y dices, no manches, o sea, ni escribe, ¿no? Porque es una literatura esta rosa, ¿no? Por ponerle un adjetivo o entrecomillarlo. Sí, ella es una de las contemporáneas y si leyeron el libro y si se acuerdan cómo inicia, ¿no? Y habla de los portales, ¿no? Conocí a quién sabe qué en los portales, porque en Puebla pasa de todo en los portales, ¿no? Desde un romance hasta un asesinato. Entonces ya ahí empieza como que a reflejar una realidad de Puebla, ¿no? O sea, aquí pasa de todo. Y cómo nos cuenta esa relación entre esta chica, ¿no? Que se casa muy joven con el cuate ¿no? Que creo que es militar o no sé qué, y cómo es que todo lo va llevando, ¿no? Pero si se acuerdan de lo que leyeron, todo lo que estaba contando, las canciones, los personajes, eh, los ambientes tienen que ver o te estaban relacionados directamente con algo cercano, ¿no? No es como que te haya hablado de la prehistoria, algo así, sino que ya es de estos años. Eh, eso sí, también ha sido altamente criticada, por así decirlo. ¿Algún otro libro que consideren que sea de esta época? Bueno, y finalmente, ¿por qué consideras que te va a servir conocer esta literatura contemporánea? ¿Por qué creen que sea importante conocerla, reconocerla? ¿Para qué creen que nos funcione saber que existe esta parte de la literatura? Pues no sé, sería como para ver que como todas las reglas que hay hoy en día, o todos los libros, pues surgieron del contemporáneo, o sea, todo. Siento que es como un inicio de algo. Ajá, Cristal lo toma como un inicio de algo. Gracias. Lucero, Sari, ¿ustedes cómo lo perciben?
¿Por qué servirá conocer esta parte de la literatura? Como que también nos ayuda pues como que a desarrollar esta parte como del pensamiento y también pues saber un poco sobre nuestra personalidad porque cuando leemos un libro como que hay veces en que dices, este personaje, no sé, siento que me identifico con él, o cosas así. Ajá, sí, Lucero, gracias. Sari, ¿y tú por qué crees que sea importante conocer esta literatura? Porque pues más que nada es como tener un conocimiento, por decirlo así, básico, Ajá, porque pues obviamente es como de la cultura conocer acerca de todo tipo de literatura, en especial la que estamos viendo que es contemporánea. sí, gracias, Sari. Bueno, ajá, también va un poquito de la idea de lo que decía Lucero, porque más allá de encontrar una personalidad, sería más bien una identidad, ¿no? O sea, hemos visto o estamos luego muy acostumbrados a aplaudir lo extranjero, ¿no? O sea, pues está muy padre esta adaptación no adaptación, traducción, ¿no? De algún libro en inglés, alguno en francés, ¿no? Y ahí andamos presumiendo que leemos obras extranjeras. Pero ¿qué pasa cuando leemos, por ejemplo, ya cosas que están escritas acá en México, que están escritas acá en América, ¿no? Como que ya nos sentimos un poquito más identificados. No sé si siguen leyendo Los Detectives Salvajes y justo ahí, pues vamos viendo cómo es esta Ciudad de México, entendemos más cosas, ¿no? Y hasta cierto punto te sientes identificado. No, pues yo también voy a salir de la prepa, ya voy a la universidad y pues voy a tener esta aventura, ¿no? Universitaria y a lo mejor no vivimos en la Ciudad de México, pero pues también estamos en una ciudad, ¿no? También están en ese paso de una época a otra. ¿Y cómo te lleva a todas esas cuestiones, no? No es lo mismo, por ejemplo, que te narren un... yo les contaba, ¿no? Que está 2666 del mismo autor, que es lo mismo que Los Detectives Salvajes, solo que a nivel mundo, por así decirlo, ¿no? Buscan a un alemán, es un italiano, es un francés, es un español, y ahora la búsqueda es en esos países, en otros continentes, y pues por muy buen que me escriban muy bien, pues no va a ser lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no he estado en esos lugares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si acá los detectives dicen un chale, así de, no, pues entonces vamos cruzando y Madero dice chale. O sea, hasta incluso sentimos ese chale, ¿no? Nos lo transmite porque nosotros sabemos en qué momento se utiliza. Y no va a ser lo mismo cuando leemos una frase en algún otro idioma. A lo mejor la comprendemos, la entendemos, pero no nos va a hacer sentir lo mismo. Entonces yo creo que ya en este momento ya dices, bueno, ya te mostramos una noción de qué pasa en el otro lado del mundo en las letras. Ahora ya busca tu propia identidad acá en América y sobre todo ya no vamos a darte como que esa literatura que va a ser como más pensada, ¿no? Donde a veces ni siquiera entendemos todas las palabras. Ahora ya va a ser unas palabras que estén situadas ahorita en tu contexto y que las podamos entender, ¿sale? Por eso también es bueno conocer esta parte de la literatura contemporánea, ¿no? Y qué mejor que sea de este lado de América y de México. ¿Sale, niñas? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, Miss, todo bien. A mí, todo bien. Bueno, entonces esta fue como la introducción, lo que vamos a ir viendo poco a poco en esta tercera unidad. Ya el lunes en literatura le seguimos a cómo está el contexto histórico y ver muy brevemente lo que es el verso libre y cuál era la situación, por ejemplo, con Mario Benedetti, no sé si le suene, o Pablo Neruda, por ejemplo. A lo mejor no lo han leído, pero sí le suena, ¿no? Y Benedetti siempre ha sido como que la miel y la diabetes, dicen, ¿no? De la poesía, porque sí, es muy cursi, es muy rosa, ¿no? Neruda lo mismo, pero bueno, vamos a ir viendo. Esa es mi visión, esa es mi percepción. Cuando ustedes ya tengan la lectura de esos poetas, pues me van a dar su punto de vista, ¿no? ¿Sabe qué, maestra? Pues a mí sí me gustó, ¿no? Y ¿por qué? Porque sí está perfecto, ¿no? Pero tú ya lo leíste y ya tuviste esa experiencia de leer a los autores, ¿no? No te quedes con mi idea, sino que tú también la vas a leer
y tú me vas a decir, pues, qué te parece, ¿no? Aburrida incluso, te convenció, crees que puede haber algo mejor o está muy complicada, en fin. Esos autores son los que vamos a revisar en la parte de la lírica. ¿Salen, niñas? Me mandan, por favor, Sí. la... Mande. Ah, pensé que iban a decir algo. Me mandan, por favor, la evidencia del... Perdón, de las preguntas. Sí. Me mandan a en el asunto me ponen ahí introducción o pregunta para que cuando hagamos el corte de las evidencias ya sea más fácil para ambas partes saber qué es lo que me mandaron, ¿sale? Sí, Miss. Bueno, bien. pues en este ratito que nos queda de entre clase y clase, me mandan sus evidencias. Miss.